Hola jóvenes, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar el día de hoy. Los saludo con muchísimo gusto. Ya vamos sobre la quinta semana del cuatrimestre. Todavía nos quedan como otras 9 más o menos, así que todavía nos queda bastante tema. Nada más aquí quiero hacer como una pequeña reflexión de todo lo que hemos revisado. En primer lugar, platicábamos del proceso fisiológico normal de la parte del tubo digestivo. Y en esencia, cuando lo comprendemos, es importante porque ya cuando hablamos de la patología, nos es más fácil identificar qué elemento que está alterado traerá repercusiones considerables en virtud de esa función que está alterada, ¿no? Entonces, platicábamos de algunas enfermedades, varias, por ejemplo, de la parte de las enfermedades del esófago, que la más relevante y la más frecuente es el reflujo gastroesofágico. También padecimientos gástricos, como es el caso de la gastritis, y que cuando hablamos de gastritis nos podemos estar refiriendo a varias situaciones. Platicábamos justamente también de padecimientos intestinales, desde los más sencillos, como el decir gases, y es que la verdad es que para cualquiera es muy difícil y muy molesto tener gases, hasta, por ejemplo, ahorita la diarrea. Entonces, aquí nos quedamos justamente, voy a retomar desde este punto, donde recordemos que la diarrea no es una enfermedad, sino parte de un síntoma, y siempre es importante restablecer el equilibrio de las personas, ¿no? En el caso de sodio y potasio son los prioritarios. Es un tanto polémico el uso de pre y probióticos porque de pronto en la literatura podemos encontrar ciertas inconsistencias. Sin embargo, el tratamiento antiguo es el consumo de hidratos de carbono almidonados, pequeñas porciones de frutas y verduras, bajas cantidades de grasas para evitar problemas de mala absorción principalmente. Sin embargo, otra razón por la cual se prescriben de esta forma es porque también muchas veces no estimulan mucho movimiento intestinal, principalmente, ¿no? Entonces, el objetivo de esta limitante o de estas restricciones es evitar que haya gran cantidad de hidratos de carbono, sobre todo hidratos de carbono que tengan hiperosmolaridad y que se puedan digerir mal o que se absorban mal. También se busca dar alimentos que estimulen la secreción adecuada de todas las secreciones intestinales que tenemos y evitar alimentos que alteren la velocidad del tránsito gastrointestinal. Entonces puede haber algunos carbohidratos que no pueden ser tan recomendables, por ejemplo, los alcoholes azucarados, la lactosa, grandes cantidades de fructosa o sacarosa, no se recomiendan porque pueden dar por resultado una diarrea osmótica. Sobre todo, pues, si hablamos de que la diarrea es de tipo osmótico, empeora, ¿no? Entonces, en el caso de los niños, ¿qué pasa muchas veces? A los niños les damos gelatinita, juguito, poquitos calditos. Hay que tratar de limitarlos un poquito y dar prioridad entonces a fuentes de proteína y también fuentes de grasita. La absorción insuficiente, como revisábamos, pues es una posible causa de diarrea. Sin embargo, es importante que se detecte a qué nivel es la mala absorción y secundaria a qué está ocurriendo porque nos puede llevar a una deficiencia considerable de micronutrientes, lo cual no sería deseado. Recordemos que a nivel intestinal, el intestino delgado sobre todo, pues a nivel del duodeno y la parte alta del yeyuno, es donde aprovechamos nosotros absorber múltiples nutrimentos, ¿no? Entonces, eh, se recomienda, bueno, ahorita les decía del tratamiento antiguo, pero realmente, hoy por hoy, se recomienda que la dieta se mantenga con base a la tolerancia del paciente.
Es decir, si tolera, por ejemplo, comer cereal integral, digo, por decirles algo, pues no hay mayor problema. Sin embargo, de preferencia debemos de dar fuentes de fibra soluble, almidones resistentes, material fibroso, pectinas o gomas. ¿Por qué? Porque confieren otra consistencia a las heces, le dan mayor consistencia, entonces frena un poco la parte de la diarrea. Sin embargo, debemos de ser muy cuidadosos, preguntar pues desde hace cuánto tiempo padece la diarrea, si lo ha asociado con el consumo de ciertos alimentos o bien de ciertos eventos, incluso aquellas personas que tienen diarreas cuando están nerviosos, ¿no? Y más que nada en virtud de que podemos desarrollar deficiencias. En el caso del tratamiento en lactantes y niños pequeños, es muy importante que se haga una terapia de rehidratación completa, sobre todo que se administren soluciones rehidratantes orales que contengan 2% de concentración de glucosa, de 45 a 90 miliequivalentes sobre litro de sodio y de 20 miliequivalentes sobre litro de potasio. Además, que contenga en su base citrato principalmente porque ofrecen ventajas en esta cuestión de la restitución, ¿no? Y una proporción considerable de niños de 9 hasta 20 meses de edad puede mantener una ingesta adecuada cuando se le ofrece ya sea una dieta líquida o una dieta semisólida de forma continua en esos periodos de episodio, en esos periodos, perdón, donde la diarrea está aguda. A pesar de que haya diarrea, se absorben los nutrimentos, más o menos se llega a absorber hasta el 60% de lo que se consumió. Entonces, esto es muy importante en el sentido de que no pensemos que la diarrea es sí o sí mala actuación, pero sí va muy relacionada. Ahora, aquí nada más una pequeña pausa, recordemos cuál es el papel de los pro y prebióticos, que es muy importante. Un probiótico, recuerden, es aquel alimento microbiano vivo que cuando se consume en cantidades adecuadas confiere un beneficio. Entonces, pues hay diferentes cepas microbianas que deben de cumplir con diferentes criterios. Por ejemplo, deben de ser cepas de origen humano, que resistan todas las condiciones adversas que presenta el tubo digestivo, por ejemplo, la acidez, los cambios de pH, la bilis, incluso los jugos pancreáticos, no se destruya por parte del tubo digestivo superior y logre alcanzar sobre todo la parte distal del ilion y el colon. Se puede unir al epitelio, pueda colonizar, perdón, y nos dé beneficios a la salud. Por ejemplo, cuando teníamos microbiología, hablábamos de que nos protege contra microorganismos patógenos, ¿no? Entonces, por hablar de algunos, los lactobacilos son los más conocidos. En cuanto a la dosis exacta, los medios de distribución o bien la duración de la viabilidad son un tanto inciertos. ¿Por qué? Porque varían para las diferentes cepas probióticas que hablamos y también dependerá de si se quiere tratar o no una enfermedad. Pueden restablecer entonces los probióticos en un episodio de diarrea, no solo de diarrea, sino en diferentes patologías. Los prebióticos también tienen criterios importantes que deben de cumplir. Sobre todo, pues aquí hablamos de polisacáridos que no se digieren y también pues de algunas proteínas que
van a sumar en la fuente del alimento de la microflora, de la microbiota, perdón, intestinal. Entonces, un prebiótico es un ingrediente fermentado selectivamente y permite cambios específicos, tanto en la composición como en la actividad de la microbiota intestinal y pues va a traer el beneficio. ¿Por qué? Porque justamente da el sustrato a la microbiota. Sin embargo, para que el prebiótico se considere prebiótico, debe de ser resistente igual a las condiciones adversas que se dan en el tubo digestivo, por ejemplo, la acidez, el proceso de hidrólisis por parte de las enzimas, y que no se vaya a absorber, ¿no? En el tubo digestivo superior. También, para que se considere prebiótico, lo deben de aprovechar los diferentes microorganismos y pues también contribuye a que crezcan ciertas poblaciones específicas. Entonces, ahorita lo que tenemos, gracias a esta industria de los suplementos, ya son un montón de pre y probióticos, ¿no? De hecho, ahorita están muy de moda, entonces no hacen mal, hacen bien, pero sí, cuando hablamos de patologías es muy importante valorar su uso, ¿no? Principalmente. Ahora, otra enfermedad, ya pasando un poquito a situaciones más complejas, no solamente diarreas o estreñimientos, podemos hablar de estenosis y de obstrucciones a nivel gastrointestinal. Entonces, aquellos pacientes que tienen gastroparesias o que se formaron adherencias a nivel intestinal o tienen hernias o cáncer metastásico o cualquier trastorno de la motilidad, están más propensos a que se obstruya el intestino. Entonces, esa obstrucción puede dar lugar a que se bloquee de forma parcial o de forma completa el movimiento de los alimentos o bien de las heces. Entonces, las obstrucciones pueden ocurrir en diferentes niveles, desde el estómago, es decir, que se obstruya la salida gástrica y llegue al intestino, hasta obstrucciones en el intestino grueso. Sin embargo, el paciente lo que va a referir es hinchazón, distensión, dolor abdominal, incluso náuseas y vómitos. Recordemos cuando hablábamos de las náuseas y del vómito, pues justamente esa distensión es lo que genera el vómito, la expulsión. Entonces, cuando hablamos de un individuo sano, no hay que preocuparnos porque realmente las obstrucciones no se van a dar por alimentos. Por ejemplo, déjenme pensar alguna situación que me haya comentado algún paciente. Bueno, no, pero pues por ejemplo, si se come la marucha, ¿no? Que luego las mamás te dicen, es que si te comes la marucha, no, te va a tardar 3 meses, que no sé qué. No, realmente, mientras la persona esté sana y el proceso digestivo se lleve en las condiciones normales, jamás va a pasar esa obstrucción. Sin embargo, cuando hay alguna afección del tubo digestivo o bien hay trastornos en la motilidad, pues sí, los alimentos ahí sí van a contribuir a la obstrucción. Pero ojo, es muy diferente decir, es una cuestión inherente al tubo digestivo y su funcionamiento, incluyendo la motilidad, a decir, es una cuestión que la desencadenó un alimento, ¿sale? A eso me refiero. Entonces, dentro del tratamiento de las obstrucciones, cuando hablamos de una obstrucción intestinal parcial, se puede tolerar una dieta con restricción de fibra y líquidos dependiendo en qué sitio se esté dando la obstrucción. Sin embargo, pues por ejemplo, si el bloqueo, perdón, es más cerca de la boca, ¿no? Hablando de disfagia, en ese caso, la dieta, la consistencia será semisólida o líquida. Sin embargo, el bloqueo, cuando ya es más distal,
más cercano del intestino grueso y sobre todo más cercano del ano, es probable que querer alterar la consistencia de la dieta no nos traiga tanto beneficio. ¿Por qué? Porque en ese punto ya lo que necesitamos es expulsar. Cuando hablamos de una obstrucción completa, desgraciadamente, muchas veces va de la mano con que hay poca tolerancia a la ingesta oral y de hecho también hay poca tolerancia a las propias secreciones resultantes del proceso digestivo. Entonces hay una deshidratación, hay desequilibrio hidroelectrolítico y hay una toxicidad. En ese caso, pues es importante dar una terapia sustitutiva de líquidos, de electrolitos y tratar la causa de la obstrucción porque pues desgraciadamente requiere la intervención quirúrgica. Sí o sí, no hay de otra. Ahora, aquí vamos a empezar con la parte de las enfermedades inflamatorias intestinales, que aquí podríamos sacar todo un compendio, porque en las enfermedades inflamatorias intestinales, las más mencionadas es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa o ulcerativa. Pero también podemos incluir aquí el síndrome de intestino irritable, también podemos incluir el sprue tropical, la celiaquía o las intolerancias. ¿Por qué? Porque hay inflamación. Sin embargo, pues cambia, aquí nada más las podríamos clasificar como aquellas que son agudas y crónicas, ¿vale? Entonces, las dos formas clásicas y más referidas en la literatura es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, como les mencionaba. Sin embargo, lo cierto es que son enfermedades relativamente infrecuentes. No es como el síndrome de intestino irritable, que es el padecimiento del siglo, ¿no? Ya lo platicaremos. Pero en el caso de este tipo de enfermedades, lo característico es que se ven pacientes desde 15 años hasta 30 años, pero no, no libera que se presente en cualquier otra fase de la etapa adulta. Afecta a hombres y mujeres, comúnmente se da en zonas desarrolladas del mundo, en entornos urbanos y sobre todo también se ha visto que hay una asociación de los climas del norte, donde es más prevalente, versus países del sur. Entonces, las razones por qué ha ido en aumento este tipo de enfermedades no está perfectamente clara, pero se apunta a que está relacionado con un estado inflamatorio crónico, los factores nutricionales involucrados en la dieta, el estrés crónico y la contaminación y todo, ¿no? Entonces, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, ulcerativa, comparten algunas características clínicas. Por ejemplo, diarrea, fiebre, pérdida de peso, presencia de anemia, intolerancia a alimentos, incluso cursar con desnutrición, que se dé un retraso en el crecimiento en el caso de pacientes pequeños y existan manifestaciones extraintestinales, por ejemplo, alteraciones dermatológicas a nivel hepático, incluso artritis. Además de esto, desgraciadamente existe mayor riesgo de que este tipo de pacientes desarrollen tumores malignos, sobre todo cuando la enfermedad tiene una duración prolongada. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que es un paciente que tiene 30 y tantos años y lo diagnostican con enfermedad de Crohn. Naturalmente, pues para la edad de los 60, 70 años, la probabilidad de que cuente con el diagnóstico de un tumor se hace mayor. Lo pongo en un escenario muy fatalista y muy dramático, pero para expresar esto, ¿no? Entonces, desgraciadamente, este tipo de enfermedades
es un asunto para toda la vida. No, sobre todo en la enfermedad de Crohn, no se llega a quitar. Entonces, quiero que observen aquí lo que está en comparativa, ¿no? En primer lugar, la primera columna son algunas características y aquí se clasifican en la segunda columna si hablamos de la colitis ulcerosa o bien la enfermedad de Crohn. En primer lugar, la presentación es decir, cómo va a evacuar el paciente. En el caso de una colitis ulcerosa, la diarrea va a tener sangre fresca, porque estamos hablando de que ya es en la porción inferior del tubo digestivo. En el caso de la enfermedad de Crohn, la enfermedad se va a delimitar especialmente en la región perianal. Sin embargo, el paciente referirá dolor abdominal, incluso se puede palpar una masa en el abdomen. En cuanto a la anatomía, normalmente provoca úlceras, pero son difusas, hay poca obstrucción y afectan al recto principalmente. En el caso de la apariencia anatómica patológica en la enfermedad de Crohn, puede ocurrir en absolutamente cualquier parte del tubo digestivo. La obstrucción también es común y tiene un aspecto empedrado, es decir, la parte que está afectando tiene cachitos buenos y cachitos malos, ¿no? Dicho como en términos sencillos. Y en cuanto a las manifestaciones extraintestinales, pues puede haber otras complicaciones, por ejemplo, colangitis esclerosante, pioderma gangrenosa, y en el caso de la enfermedad de Crohn, eritema nodoso, cálculos biliares, pero aquí son muy variables, aquí son unos cuantos ejemplos. En cuanto a las complicaciones, en el caso de la colitis puede llevar a algo conocido como megacolon tóxico, que después lo platicaremos, y el cáncer. En el caso de la enfermedad de Crohn, me va a repercutir porque me puede llevar a la absorción deficiente, cáncer, como habíamos mencionado, se pueden dar fístulas, puede provocar fístulas y también puede provocar obstrucciones. Entonces, si bien entran en el rubro de enfermedades inflamatorias intestinales, son dos cosas completamente diferentes, ¿vale? Entonces, dentro de los factores etiológicos, implica la interacción del sistema inmunitario a nivel gastrointestinal, porque aquí quiero que recuerden que el tubo digestivo tiene gran respuesta inmunitaria, pues es una vía de acceso a microorganismos patógenos, pero también interacciona con factores genéticos y con los factores medioambientales. Entonces, en cuanto a la predisposición genética, es diversa. ¿En qué sentido diversa? O sea, las manifestaciones clínicas, por ejemplo, hablando en enfermedad de Crohn, van a ser bien variables, bien variables. Y en cuanto a la parte de los factores medioambientales, pues podemos decir como esta cuestión de algunos microorganismos patógenos, los componentes que están en la dieta y el cómo interaccionan con los microorganismos propios de nosotros, ¿no? La microbiota. Entonces, dentro de los mecanismos fisiopatológicos, la enfermedad de Crohn puede afectar, como les había mencionado, a cualquier parte del tubo digestivo, pero aproximadamente del 50 al 60% afecta a ilion distal y al colon. En el caso del intestino delgado, o solo el colon, o sea, únicamente en uno o en otro, solo se da era creo que un 15 a un 25% aproximadamente. Entonces, es más bien como afecta dos regiones, ¿no? Mientras que en el caso de la colitis ulcerosa, se limita principalmente en el intestino grueso. La enfermedad de Crohn, como les había mencionado,
Hay segmentos que están lesionados, pero también hay segmentos sanos. Por eso se dice que tiene el aspecto empedrado. Mientras que en la colitis ulcerosa el proceso de la enfermedad es continuo, o sea, afecta una sección y no se va alternando. En cuanto a la afectación de la mucosa, pues en la enfermedad de Crohn atraviesa, es transmural, afecta todas las capas de la mucosa, mientras que en la enfermedad de la colitis ulcerosa normalmente se limita en lo que es la mucosa. Entonces, hasta este punto voy a hacer como un pequeño corte para que reflexionemos todo lo que esto conlleva. ¿Cuál creen que va a tener mayor desafío nutricionalmente hablando? Pues el paciente que tiene enfermedad de Crohn. ¿Por qué? Porque puede afectar cualquier porción del tubo digestivo y ahorita estamos escuchando que afecta combinado, ¿no? Lo que es el ilion distal y el colon, mientras que la colitis ulcerosa no. Y también al tener como esta alternancia de los segmentos, la enfermedad de Crohn en algunos sitios hay mala absorción y en otros no. Entonces, pues sí, ahí ese paciente va a tener muchísimas, bueno, vienen muchísimos retos nutricionalmente hablando. En el caso de la enfermedad de Crohn, pues normalmente puede haber abscesos, fibrosis, es decir, que se va haciendo como más grueso el tejido, más engrosado la submucosa. Se puede generar incluso una obstrucción parcial o completa de la luz intestinal y, como habíamos mencionado también, hay hemorragia. Entonces, en el caso del paciente que tiene colitis ulcerosa, muchas veces es necesaria la operación quirúrgica. ¿Por qué? Por las características. Entonces, en el caso de la progresión, tanto para uno como para otro, enfermedad de Crohn o colitis, pues realmente tanto puede haber manifestaciones leves, manifestaciones episódicas, o bien que sean graves y crónicas. Entonces, aquí hablando del bueno, pero ¿cómo lo podría manejar o qué se puede hacer aparte del medicamento? ¿No? Pues la dieta es un factor medioambiental que sí puede favorecer recaídas, sobre todo en los episodios agudos y graves. ¿Por qué? Porque la permeabilidad de la pared intestinal a moléculas de fragmentos de los alimentos está aumentada en los estados inflamatorios. Entonces, pues hay mayor posibilidad de un aumento en la interacción del sistema inmune con algunos antígenos presentes en la dieta. Y pues principalmente son como los que quisiera mencionar. Ahora, hablando del tratamiento, ay, me quiere cambiar. Bueno, dentro de las complicaciones, nada más aquí me gustaría mencionar que les estaba diciendo que las manifestaciones son muy variadas. Nada más el pequeño comercial. Derivado de eso puede haber como ciertas aversiones alimentarias y también que se asocie con otras cosas. ¿Por qué? Porque puede ser que de pronto en un episodio grave a un paciente le cayeron muy mal, vamos a hablar, a suponer algo, le marcaron una dieta antiinflamatoria con gran cantidad de frutas y verduras, pero resulta que en ese periodo pues no le ayudó, al contrario, tuvo muchísimas molestias y entonces tomó una aversión a estos alimentos y los empieza a asociar con que eso desencadenó y exacerbó, ¿no? Incluso los malestares, o sea, sí es un tanto complejo. Dentro del tratamiento médico, pues principalmente los objetivos es mejorar y preservar el estado nutricional. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Por la parte médica, corregir las manifestaciones intestinales
pero también las extraintestinales. Aquí se pueden dar corticosteroides, antiinflamatorios, inmunosupresores, muchísimos varios, que van a ser parte del desafío. ¿Por qué? Porque va a existir una interacción de estos fármacos con los nutrimentos, ¿no? Entonces, aparte del tratamiento médico, metemos lo quirúrgico, bueno, no médico, lo farmacológico entra lo quirúrgico, porque en el caso de la enfermedad de Crohn puede ser necesaria la cirugía para poder reparar un evento de estenosis o, por ejemplo, que se quieran extirpar porciones del intestino cuando el tratamiento médico pues no dio el resultado deseado. Entonces, cerca del 50 al 70% de las personas con enfermedad de Crohn son sometidas a cirugía. Sin embargo, la cirugía no cura la enfermedad y de hecho muchas veces hay recaídas al año, 3 años posteriores. Entonces, la probabilidad de necesitar otra cirugía es aproximadamente del 30 al 70%. Imagínense lo que conlleva esto. En el caso de una colitis ulcerosa, el 20% de los pacientes que se someten a cirugía, pues se extirpa una parte del intestino grueso y con este procedimiento se resuelve la enfermedad. Ya no se sigue generando inflamación o bien no da recaídas. Por eso les hacía ese pequeño paréntesis. Imagínense qué paciente va a tener mayor desafío nutricionalmente hablando y también en su calidad de vida. Las personas que tienen estas enfermedades, pues es todo un reto porque finalmente se puede utilizar una combinación de suplementos, alimentos, micronutrientes específicos, pues obviamente va a haber combinación de nutrición enteral y parenteral. Sin embargo, pues a veces la parte de la comida no te exime de que presentes esa alteración. Entonces, muchas veces este tipo de pacientes tienen temores, prejuicios, miedos respecto a los síntomas que presentan, respecto a lo que comen, lo que no comen. Entonces, la parte educativa es algo importante dentro de la parte de la intervención. Más allá de hablar de la dieta, ¿no? Y de decirle, mira, este es el ejemplo de niños a papá. No, es el educar, porque no existe un régimen dietético que sea único para reducir los síntomas o disminuir los brotes de este tipo de enfermedades. Entonces, pues aquí la evaluación realmente es todo un desafío por el curso natural de la enfermedad. Entonces, toda la evidencia científica ha llegado a ciertas conclusiones. Por ejemplo, que, a ver, déjenme, aquí está, ajá, aquí está. Perdón que se los voy a leer así tal cual, pero por ejemplo, llegaron a esta conclusión de que el apoyo nutricional puede ocasionar alguna remisión clínica cuando se usó como único tratamiento, es decir, no se incluyeron fármacos u algún otro acompañamiento médico. No se requiere necesariamente el reposo intestinal completo en el momento que se esté utilizando nutrición parenteral. Se puede combinar nutrición enteral y parenteral. En el caso de la nutrición enteral, recordemos que es preferible porque favorece la salud intestinal. Entonces puede moderar algunos elementos del proceso inflamatorio porque está dando los nutrimentos necesarios y también puede incluso hasta restablecer las deficiencias que hay a nivel de los nutrimentos, ¿no? También el apoyo nutricional en tiempo y en forma es un componente fundamental del tratamiento para la salud y
En cuanto a la determinación de los requerimientos energéticos, ojo, podríamos pensar que como es una enfermedad inflamatoria, pues no hay salud, sino que todo lo contrario, pudieran verse alterados. Pero realmente las necesidades energéticas no aumentan mucho, porque en general cuando la enfermedad está en su etapa activa, muchas veces la actividad física se ve limitada. Entonces, digamos uno por otro. Sí, la tasa metabólica basal puede aumentarse, pero bien, el efecto de la actividad física no se está viendo. En cuanto a los requerimientos de proteína, pueden estar aumentados. ¿Por qué? Porque la inflamación y, por ejemplo, el tratamiento con corticosteroides favorecen un balance negativo de nitrógeno. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una pérdida de masa muscular magra. Entonces se pierden proteínas en zonas de la mucosa intestinal, sobre todo la que esté inflamada y lastimada, ¿no? Entonces se llegan a recomendar muchas veces cantidades de 1.3 hasta 1.5 gramos de proteína por cada kilogramo de peso al día. Y pueden llegar a ser necesarios suplementos vitamínicos, sobre todo reponer las deficiencias de vitamina B9, de la piridoxina, de la cianocobalamina y también de algunos minerales como el hierro, y entre otros, incluso como es el caso de la vitamina D y del calcio, sobre todo en aquellos pacientes que tienen tratamiento con corticosteroides. Entonces, aquí la valoración nutricional debe de ser muy exhaustiva, principalmente. Y ojo, cuando el paciente está en un evento agudo, como no sabemos cuánto tiempo pueda llevar, desgraciadamente, la dieta siempre se va a ir adaptando en función de la tolerancia de mi paciente a los alimentos, de hecho. Entonces, algunos factores que pudieran estar relacionados con el desarrollo de estas enfermedades y también a sus episodios como más críticos, se ha asociado pues dietas con mucha sacarosa, bajas en frutas y verduras, obviamente bajas en fibra, mucho consumo de alimentos de origen animal, aparte alcohol y un desbalance entre los ácidos grasos, sobre todo mayor cantidad de omega 6 versus los omega 3, porque normalmente los omega 6 pueden funcionar como proinflamatorios. Adicional de esto, tenemos que una ingesta deficiente de vitamina D puede favorecerlo. Pero bueno, no me encantaría que se quedaran con ese dato de la vitamina D, porque la vitamina D, su deficiencia puede traer muchas repercusiones, desde depresión, ansiedad, dificultades para lograr el embarazo, como estas alteraciones a nivel intestinal. Ahora, otra enfermedad inflamatoria muy interesante es la enfermedad celíaca, que de hecho, pues, ay, es que aquí es como todo un tema. La enfermedad celíaca no tiene una edad determinada de comienzo, pero aproximadamente coincide que los síntomas ocurren entre la cuarta y la sexta década. Entonces, es evidente en algunos casos cuando los lactantes tienen contacto con el gluten, ¿no? Y los síntomas clásicos son diarrea, esteatorrea, las heces huelen mal, ¿no? Sobre todo en las esteatorreas siempre huelen muy mal. Mucha hinchazón abdominal, pues obviamente hay apatía. En el caso de infantes, pues habrá una escasa ganancia de peso y de crecimiento. También habrá anemias, puede haber osteoporosis, carencias de vitaminas
o minerales. Entonces, aquí probablemente les haga un poquito de ruido. Bueno, pero ¿cómo puede ser que esta enfermedad con estos síntomas pueda pasar desapercibida por tanto tiempo? Bueno, aquí realmente a veces el paciente como que hace estas asociaciones de los alimentos con el malestar y entonces, ¿qué pasa? Los evita y pues pasa mucho tiempo sin diagnosticar, ¿no? Entonces, dentro de los factores etiológicos de la enfermedad celíaca podemos mencionar varios, como lo que es una predisposición genética, la exposición temprana al gluten, un desencadenante medioambiental o bien parte de la respuesta autoinmunitaria. Dentro de los síntomas y dentro de los síndromes que están asociados aquí, tenemos pues muchísimos. Por ejemplo, a nivel nutricional me va a provocar anemias, principalmente derivado de falta de hierro o bien falta de folato. ¿Por qué? Porque estos muchas veces están contenidos en cereales. Pocas veces va a haber anemias derivadas de deficiencia de B12 porque la B12 la vamos a encontrar en fuentes animales. En el caso de otra complicación, podemos hablar de osteomalacia, osteopenia, mayor riesgo de fracturas, porque la absorción de calcio puede ser insuficiente. Y además, puede haber deficiencia de la vitamina D. Entonces, el resultado de ello es esto. Puede haber trastornos de la coagulación, inclusive aunque no haya datos de anemia, puede haber alteraciones de la coagulación. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se estén absorbiendo bien algunos nutrientes, no se esté sintetizando bien incluso la vitamina K. También puede haber una hipoplasia del esmalte dental, retraso en el crecimiento, en la pubertad, bajo peso y adicional se puede acompañar de una deficiencia de lactasa. Entonces, no solamente voy a cursar con esa intolerancia al gluten, que bueno, esa reacción al gluten, no se vayan a confundir, no es lo mismo una cosa que otra. Y voy a tener la intolerancia a lactosa también. Entonces, de forma intestinal se van a manifestar cansancio y el malestar general por todo el problema malabsortivo. También se va a acompañar con artritis y con artralgia. ¿Por qué? Porque hay mucha inflamación desencadenada que puede repercutir. Puede haber dermatitis herpetiforme. Ay, perdón, ahorita se oye un ruidero. Puede haber problemas de infertilidad o bien el riesgo de aborto aumenta. También les había dicho que puede haber esteatosis. Dentro de los síntomas neurológicos, pues hay variables, pero va a haber aquellos que guardan una relación con la nutrición y también puede haber algunos otros que no. Por ejemplo, convulsiones, ¿no? Y trastornos psiquiátricos también como, trastornos asociados, como por ejemplo una diabetes tipo 1, una tiroiditis o una hepatitis. ¿Por qué? Porque como hay tanta inflamación, pues el sistema inmune está activo, entonces puede favorecer un ataque autoinmune. También puede traer como consecuencia que se presenten tumores y bien que estemos con deficiencias de inmunoglobulinas, que esto clínicamente es relevante porque la inmunoglobulina A la tenemos presente en plasma, pero también en secreciones, está en nuestra línea de defensa. Entonces, al no estar en cantidades adecuadas, vamos a estar más predispuestos a ¿qué? A enfermar, ¿no? Entonces, ya adentrados en esto, se denomina gluten a las fracciones peptídicas específicas de proteínas, las prolaminas.
Normalmente se encuentran en el trigo. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Glutenina y gliadina. Pero no es el único cereal. También tenemos el centeno, que tiene secalina, y la cebada, que contiene ordeína. De hecho, pues estos péptidos generalmente son más resistentes a la digestión completa por las enzimas de nuestro tubo digestivo. Entonces pueden llegar al intestino delgado intactas porque no sufrieron hidrólisis. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a viajar desde la luz intestinal hasta la lámina propia y ahí van a desencadenar una respuesta inflamatoria y pues, ¿qué va a pasar? El sistema inmune va a reconocer algo extraño del organismo, va a generar un ataque, pero en ese ataque se va a provocar un aplanamiento de las vellosidades intestinales y entonces pues va a provocar un alargamiento de las células de las criptas. Entonces, aparte de que tengamos atrofia, vamos a tener defectos, ¿no?, en su estructura. Ahora, les decía una cosa, es completamente diferente el término sensibilidad al gluten, que se usa comúnmente para describir a las personas con síntomas un tanto inespecíficos, pero no viene la respuesta inmunitaria acompañada, ni el daño intestinal consecuente. Entonces, esa sensibilidad al gluten puede ser transitoria, sobre todo en los episodios de disbiosis, es común que se dé. Y pues la intolerancia al gluten es el término que usamos, ¿no? De que, bueno, es que eres intolerante al gluten cuando te caen mal los cereales, hay síntomas, pero no es enfermedad celíaca. Entonces, una cosa es la enfermedad celíaca y otra cosa es la intolerancia al gluten. Dentro de lo que es la valoración, ojo, aquí sí soy bien crítica por la siguiente cuestión. Aquellos pacientes que lleguen a su consultorio y les digan, es que fíjese, doc, Nutri, que llego, consumo cereal y siento muchísima distensión, he vomitado, tengo diarreas, ¿no?, etcétera. No se les debería aconsejar el no seguir una dieta sin gluten, sin someterse a un estudio para descartar o confirmar el diagnóstico de la enfermedad celíaca, porque puede haber un trastorno médico subyacente para el que la dieta sin gluten no va a ser la solución. También porque después de seguir una dieta sin gluten durante meses o años, lo que estamos haciendo es enmascarar, entonces es difícil diagnosticar la enfermedad celíaca. Y porque por lo general, ¿qué promovemos nosotros, no? Formas saludables de comer, dietas variables, accesibles, ¿no?, económicas. Entonces, una dieta sin gluten por lo general resulta cara y también limitada. No tan solo en productos, sino también en los nutrimentos que va a encontrar la persona. Entonces, cuando la enfermedad está por mucho tiempo sin ser tratada, la respuesta inmunitaria y la respuesta de inflamación, reitero, altera las vellosidades, hay aplanamiento, hay atrofia, afecta funciones secretoras, digestivas y absortivas, que son esenciales para el mantenimiento de la salud. Y no solo repercute en ese sentido, porque entonces se vuelven deficientes disacaridasas y peptidasas, entonces, ¿qué provoca? Más malabsorción y pues por eso vienen todas las complicaciones que veíamos, ¿no? O sea, algunas podían hacerle sentido, otras no, pues ahorita ya creo que queda como un poquito más eh, claro, ¿no? Más digerido.
Entonces, dentro del tratamiento, solo un pequeño porcentaje de pacientes no responde a la dieta. ¿Por qué? Porque o bien el consumo pasa inadvertido o existe otro factor coexistente. Entonces, el diagnóstico de enfermedad celíaca resistente se hace cuando los pacientes no responden o bien la respuesta está limitada en tiempo y en beneficio, perdón. Entonces, los pacientes con enfermedad resistente, en este caso, tienen tratamientos farmacológicos pues, gruesos, ¿no? Esteroides, inmunosupresores o aquellos que supriman las reacciones de inflamación. Entonces, la única terapia, la única alternativa aquí en este tipo de enfermedad es quitar los péptidos de gluten de la dieta y pues quitar trigo, centeno, cebada, que son las principales fuentes, pero revisar todos los alimentos. Adicional, debemos de buscar cualquier deficiencia en el estado de nutrición, como deficiencia de ferritina, folato, 25-hidroxivitamina D, bueno, 1,25-hidroxivitamina D, sobre todo cuando el paciente ya tiene un antecedente de mucho tiempo. Y también revisar vitaminas liposolubles y otros minerales. Dentro de los alimentos seguros, por ejemplo, en los cereales y harinas, perdón, entra el amaranto, que es un pseudo cereal, entra el arroz, perdón, el almidón de maíz, el lino, el trigo, pero el que es trigo sarraceno, el mijo, ay, se me fue el nombre, los tubérculos, la papa, ¿no? El camote, la yuca, y todos los derivados de estos, ¿no? Principalmente. Ahora, a ver, de aquí que les iba a decir, algo les iba a decir, algo. Chispa, se me fue. A ver, espérenme tantito. No me acuerdo si era en este tema o no. Sí, bueno, si me acuerdo, les comento por ahí. Creo que está más adelante lo que les quiero comentar. Entonces, a otros, pues por ejemplo, si hay intolerancia a la leche, pues puede ser que se dé suero de leche o por ejemplo crema o half and half, y pues todos estos que están aquí. En el caso de los licores nada más, pues obviamente la cerveza, ¿de dónde viene? Entonces sería cerveza sin gluten. Entonces, hasta aquí le vamos a pausar, chicos. Nada más denme oportunidad, quiero revisar. Ya me acuerdo. Creo. Sí. Ay, qué bárbaro, no lo tengo aquí. Que las semana pasada se fueron sin tarea y quiero ver ahorita la actividad en un segundo. ¿Sí? En un segundito, nada más quiero revisar las actividades que se llevarían ustedes para tarea, para su casita. Están
No, sé. Bueno, ya vi. Se van a llevar una tarea muy sencillita, chicos. Únicamente van a investigar las fuentes de fibra soluble y fibra insoluble. Lo van a colocar en una tabla los alimentos que son fuente de una y fuente de otra. Nada más, ¿ok? Entonces nos vemos la siguiente semana. Ojalá pueda ver alguno de ustedes. Y pues cualquier duda estamos pendientes en el chat. Cuídense muchísimo.